le puede servir de ayuda. ¿Cuál es mi intención en esta meditación de hoy? Este mensaje. Mi intención es sencillamente estimular, recordar a cada uno de los hermanos en Cristo que no dejen de leer la Biblia. No dejen de leer la Biblia. Quiero instarles en el nombre del Señor que tratemos de formar la buena costumbre, el buen hábito de leer la Biblia todos los días, porque su alma va a ser bendecida. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso tengo una pregunta: ¿por qué estudiar la Biblia diariamente? ¿Por qué? Vamos a ir a la Biblia, a 2 Timoteo capítulo 3, verso 12 al 17. Vamos a leer palabras del apóstol Pablo que le fueron dadas por el Espíritu Santo. Siempre leemos en el nombre del Todopoderoso. Dice así la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escúchalo bien. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos míos, escuchar a un anciano siempre es una bendición, porque el anciano allá ha recorrido mucho tiempo en la tierra, ha aprendido por la experiencia, el dolor, la aflicción, o la reflexión, o su comunión con Dios. Pues aquí tenemos un anciano, un hombre que no le contaron de Dios, no le contaron de Jesús, sino que Jesucristo se reveló a él en forma directa y lo escogió para ser apóstol de los gentiles, el gran siervo de Dios, hombre que anduvo con el Señor todo ese tiempo y le enseñó cosas maravillosas. Es más, fue llevado hasta el tercer cielo. El hombre que fue llevado al tercer cielo y donde vio y oyó cosas que no puede explicar, o no pudo él explicar a la humanidad. Pero aquí tenemos la obra del Espíritu Santo en la vida de ese hombre, y esas palabras salieron del mismo Dios y Pablo las transmite a nosotros. Y hay que tomar nota que está diciendo, el tema que está tratando aquí es que la Biblia vino del cielo, es inspirada por Dios, y aconseja al joven Timoteo que crea, que siga creyendo, porque él había creído en las Sagradas Escrituras desde que era niño y había aprendido de su abuela y también de su madre. Y le recuerda a Pablo: tú has aprendido de las Escrituras, que ya sabes que la Biblia es la palabra de Dios, la Escritura es la palabra de Dios. Y óigame cómo comienza este párrafo. Dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ojo a esto. El Espíritu Santo nos advierte del mal en nuestros tiempos. Es una época de engaño y desprecio abierto a la verdad divina. Estamos viviendo una época de confusión. Hoy más que nunca debemos los cristianos estudiar la Biblia constantemente. ¿Sabía usted que el diablo tiene sus prioridades en su lucha contra Dios y contra el hombre? Y entre esas prioridades está que la gente ignore que Jesús de Nazaret es Dios. Que la gente ignore que la Biblia es la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, el diablo procura que el ser humano no sepa quién es Jesús de Nazaret y que también ignore el poder de la Biblia, lo que es la Biblia. Él esconde o trata de ocultar
el poder de la palabra de Dios. El enemigo no le preocupa que la gente tenga algún tipo de religión, pues él sabe que el ser humano es religioso por naturaleza. Pero sí le preocupa muchísimo que la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios y que se hizo hombre para redimirnos. También le preocupa muchísimo al diablo que la gente sepa que la Biblia es la palabra de Dios. Por esa causa ha tratado de eliminarla, pero no ha podido. Al no poder arrancar la Biblia de entre los hombres, ha cambiado de estrategias. Ahora la desacredita, la distorsiona, la niega y donde puede la aprisiona. Pero cuando logra aprisionarla, siempre los rayos de luz de la palabra de Dios se escapan de las cárceles y bendicen más bien a las multitudes, aún estando presa. Como nadie puede detener que salga el sol, así nadie puede detener la influencia de la Biblia en la humanidad. Por lo tanto, hermanos míos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que obedecer la Biblia, hay que creer en la Biblia, porque es la palabra de Dios. En primer lugar, debemos estudiar la Biblia diariamente, porque ella es la palabra escrita de Dios. La Biblia no es un libro como cualquier otro. En el mundo hay muchos libros que se les llama sagrados y que tienen muchos seguidores, pero no puede compararse con la Biblia. La Biblia ha probado en la historia que es de origen divino. Sabemos que dictadores, imperios y tantas otras fuerzas diabólicas y humanas han tratado de destruir la Biblia, desaparecer la Biblia, pero no han podido lograrlo. Como alguien dijo, muchos yunques se han desgastado tratando de destruir la Biblia, pero ella permanece intacta. Imperios enemigos de la Biblia han desaparecido. Ideologías que se han burlado de la Biblia y la han perseguido han muerto. Y otras han cambiado con el tiempo, pero la Biblia permanece incólume y con más millones de seguidores, porque es la palabra escrita de Dios. La Biblia es de inspiración divina. ¿Sabía usted que en la Biblia están los 10 mandamientos y fueron escritos por el dedo de Dios? Y están escritas en las tablas, 5 en una tabla y 5 en la otra tabla. Y están en el arca, están escondidos. Un día el Señor va a revelar o va a permitir que la humanidad vea esas 2 tablas, porque están guardadas allí. Y esas 2 tablas van a decir mucho a la humanidad. Por eso debemos leer la Biblia diariamente, porque es la palabra escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Los demás libros de la Biblia, las demás escrituras de la Santa Biblia son inspiradas por el Espíritu Santo. De manera que cuando leemos la Santa Biblia, estamos recibiendo aliento divino. El aliento, el hálito de Dios, pues la Biblia, la palabra de Dios, es el hálito de Dios, el soplo de Dios. Al alejarnos de la palabra de Dios, nos estamos alejando de la fuente de vida. Cuando un creyente se desconecta de la Biblia, ¿sabe qué pasa? Empieza a morir espiritualmente. Al no leer la Biblia, el hombre interior pierde sus defensas espirituales, quedando vulnerables a las herejías y a cualquier otro pecado. La palabra de Dios es divina, es dada por Dios, es inspirada por Dios. Por eso hay que leerla.
Hay que estudiarla diariamente. También hay que leer las Santas Escrituras, porque hay un enemigo que está muy interesado en que ignoremos o seamos indiferentes a la Biblia. Y este enemigo es el diablo. Si alguien hay en el mundo que le interesa que la Biblia sea ignorada o distorsionada, es el diablo. El enemigo de Dios y del hombre siempre ha tratado desde el principio seducirnos para que no le demos importancia a la palabra de Dios. Al diablo, como dije antes, no le interesa que la gente tenga su religión, siempre y cuando dicha religión no tenga su base en una interpretación correcta de la Biblia. El mundo está lleno de religiones, abundan según el deseo humano, pero una religión que no tiene sus bases en una interpretación correcta de la Biblia no es una religión verdadera. Las religiones que distorsionan la Biblia son promovidas por el mismo diablo para perder a la gente. Cuando el enemigo sedujo a nuestros primeros padres, lo primero que hizo fue poner en duda la palabra de Dios. La pregunta que le dice o le dirige a Eva, lleva una intención mala de dudar de la palabra del Creador y poner en duda sus bellas intenciones. Pero la serpiente, dice el texto bíblico, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahweh Elohim, dijo a la mujer, con que os ha mandado Elohim que no comáis de los árboles todos del paraíso. Génesis 3:1. Como alguien dijo, un erudito bíblico dijo estas palabras, Satanás cuestiona la palabra de Dios, la niega y luego la sustituye con sus propias mentiras. Esto es lo tremendo. El enemigo distorsiona, niega la palabra y cuando la distorsiona a su modo, llena el vacío con sus mentiras. El enemigo sugiere al creyente diciéndole muchas cosas como estas. Dios no habla en serio. El infierno no existe. El infierno es la tumba. O dice a otros, o hablando ya como piadoso, le dice, Dios es amor y no enviará a sus hijos al infierno eterno. El diablo, amigos, es mentiroso y padre de la mentira. Él es mentiroso por naturaleza y la mentira es su arma favorita para engañar a la gente. Él es el que está engañando a la humanidad, inventando filosofías, ideologías y teologías en contra de la Biblia. Por ejemplo, hay teólogos que enseñan que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero mis amigos, la Biblia no es que contiene la palabra de Dios, es la palabra escrita de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. No le creamos las mentiras al diablo, que está hasta imponiéndonos que no es necesario leer tanto a la Biblia. Hay que leerla diariamente porque el alimento de nuestra alma es la palabra de Dios. También debemos estudiar la Biblia por los grandiosos beneficios que recibimos al estudiarla. Primero vamos a ver algunos efectos negativos de ser indiferentes hacia la Biblia. Cuando dejamos de leer la Biblia diariamente, perdemos energía espiritual. Esto implica que cuando nos volvemos débiles espiritualmente, la causa está en que hemos dejado de leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Muchos son presa fácil de las herejías. ¿Sabe por qué? Porque no están bien nutridos con la palabra escrita de Dios. Al no estar estudiando la Biblia diariamente,
no estamos preparados para enfrentar al enemigo. Recuerde que la palabra de Dios es la espada del Espíritu para defendernos y para atacar al enemigo. Y tomad, dijo el apóstol Pablo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 10:17. No olvidemos que nuestro Señor Jesús usó la palabra escrita para derrotar al enemigo, el diablo. El Señor le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Tome nota que nuestro Señor Jesús, Él ataca al enemigo con la palabra escrita para enseñarnos que en la batalla contra el enemigo hay que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a usar la palabra de Dios si la ignoramos, si no la leemos? No estamos empapadas de ella. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. La razón de la frialdad y estupor de muchos cristianos es porque se han alejado de la lectura de la Biblia. Repito esto. Hay tantos cristianos dormidos espiritualmente, tantos cristianos ciegos que no pueden discernir, no pueden distinguir entre un hombre de Dios y uno que no lo es. No pueden distinguir entre el que es un cristiano y el que no lo es. Están totalmente ciegos. ¿Por qué razón? Porque se olvidaron de leer la palabra de Dios. Está escrito, mi pueblo pereció porque faltó conocimiento. No es conocimiento de otras cosas, es conocimiento de la revelación divina, la inspiración divina, el camino de Dios que está en la palabra de Dios. La razón, repito, de la frialdad y el estupor de aún predicadores es porque se han alejado de la Biblia. Ahora, brevemente, vamos a ver algunas de las bendiciones que recibimos al cultivar el buen hábito de estudiar la palabra. La lectura de la Biblia, la palabra de Dios, nos va a producir maravillosas bendiciones o nos produce maravillosas bendiciones para nuestra vida. Pensemos en esto. El hombre, el ser humano, no es solo materia, es espíritu también. Nuestro Creador nos dio su espíritu cuando sopló en nosotros y llegamos a ser derivados de Dios mismo. Por eso necesitamos estar en contacto con la palabra escrita de Dios. ¿Por qué razones? La lectura de la palabra de Dios nos pone en contacto con la fuente de vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63. Cuando estamos leyendo la palabra, somos santificados por ella. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice nuestro Señor Jesús en Juan 17:17. Al leer la Biblia somos liberados. Nuestro Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ay, cuántos corazones, cuántas mentes han sido tomados, secuestrados por el espíritu inmundo y los mantiene controlados, de manera que ya no son ellos los que piensan, no son ellas las que piensan, sino un espíritu que se ha apoderado de sus vidas. ¿Por qué? Porque el corazón está vacío, no está lleno de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Jesús mismo. Y es la palabra que nos habla de Jesús. Cuando el creyente estudia la palabra, es fortalecido con potencia del cielo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Oiga, las coyunturas también, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, eso lo dice en Hebreos 4:12. El estudio de la palabra de Dios nos capacita para toda buena obra.
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Segundo Timoteo. Cuando estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, el Señor está hablándonos. Y al estar hablándonos, está hablando a nuestro corazón, animándonos, exhortándonos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor Jesús. Cuando usted toma su devocional y empieza a leer la Escritura, a meditar en la Escritura y dedica un tiempo a leer la palabra, el Señor está ahí a su lado animándolo. En conclusión, mi hermano en la fe, escúchame, hermano en la fe, estamos viviendo los últimos tiempos. Son tiempos verdaderamente desafiantes para nuestra fe. En estos días estamos sintiendo las primeras gotas de una gran tormenta que se avecina. Estamos en el principio de dolores. La batalla se hace más fuerte y en algunos países ya es insoportable. La embestida del diablo en contra de la Biblia se irá acrecentando más y más. Llegará el momento que será prohibida la Biblia en nuestro continente, así como está prohibida en muchos países. Estudiemos la Biblia cada día, aunque el diablo se oponga. No dejemos de estudiarla, porque si dejamos de estudiar la Santa Biblia, seremos engañados por doctrinas diabólicas. No descuidemos el estudio de la Biblia. Leamos la Biblia cada día para que seamos bendecidos, porque es la palabra de Dios. Demostremos a nuestro Dios y Padre que creemos en Él y que le amamos de todo corazón leyendo su carta de amor. Termino diciendo, no puede haber llenura del Espíritu Santo si no hay llenura de la palabra escrita de Dios, la Biblia. Gracias, Padre. Muchas gracias por este momento precioso que me dio para animar a los hermanos a que lean tu palabra. Concede gracia, concede sabiduría, concede bendición al pueblo que despierte leyendo tu palabra diariamente. Espero, Señor, que al escuchar este mensaje, las personas, muchos hermanos y aún amigos, puedan ellos ir al libro divino y leer la palabra, algo diariamente, para que produzca cambios, transformaciones, liberación, santificación en el alma de tantas personas. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo, gracias por su amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, y espero que la meditación de hoy le impulse